Yo soy prácticamente hijo de AFIT. Mi papá egresado de AFIT, de Administración de Negocios, y mi mamá egresada de AFIT, de una carrera que no existe ya en la universidad, que se llamaba Tecnología Textil. Entonces era como una de mis opciones naturales, aunque yo tenía como el sueño de irme a estudiar por fuera de Colombia. Pero el año antes de poder realizar ese sueño, murió mi papá. Entonces la decisión era quedarme en Medellín y estudiar algo que me gustara mucho. Lo que más me gustaba eran las matemáticas, entonces decidí ingeniería en la universidad de mis padres, porque mezclaba las matemáticas, la física, que eran una de las grandes pasiones de mi vida escolar, con la posibilidad de tener un perfil amplio para el mundo laboral. Y no había con qué pagar por lo que había pasado en mi casa. Entonces la universidad me dio una beca de AFIT. El primer semestre me dio la beca y el segundo me gané la beca a la excelencia por haber tenido el mejor promedio. En esa época los becarios de AFIT teníamos que trabajar unas horas a la semana. Entonces yo fui estudiante de ingeniería y asistente del auditorio. Me tocó organizar eventos culturales del poblado y de la universidad de ahí. Y no se me olvida que el auditorio de AFIT tenía 664 sillas. Un día estaba en mi casa y me llama otro estudiante de ingeniería de producción y me dice: ¿quieres ser presidente del comité interno de ingeniería de producción? Y de una le dije que sí. Y ahí hice una carrera súper bonita. Fui vicepresidente de la organización estudiantil y en algún momento conformé unas listas para representantes estudiantiles. Yo estuve primero en el consejo directivo y luego en el consejo académico. Y del 95 hasta el 99 en que me gradué, llegaba a esta universidad a las 6 de la mañana y me iba cuando soltaban los perros. A las 10 de la noche, no se me olvida. Iban a la oficina de la organización estudiantil, se veían la luz prendida, le advertían a uno que iban a soltar los perros y uno salía volado. Si uno no había salido, tenía un riesgo muy importante para su integridad física. Hay un momento en ingeniería en que un profesor muy bueno nos dijo: cualquier objeto construido por el hombre, usted al verlo tiene que saber cómo se fabricó, cómo se construyó y poder volver a hacerlo. Eso me generó una curiosidad infinita. Yo cada que veo algo digo: ¿cómo se hizo? Extruido, fundido, carpintería. Pienso en todo el proceso de fabricación. Yo creo que terminé la carrera siendo representante estudiantil y como yo soy tan intenso y tan cansón, con un grupo de amigos montamos una tertulia para hablar sobre la universidad y sobre el desarrollo económico de esta región, llamada La Tertulia de los Lunes. Una vez en la tertulia dijimos: la Universidad de AFIT tiene que tener un gran programa de emprendimiento. Le pedimos una cita al rector y nos invitó a presentar en el comité rectoral a unos recién egresados un proyecto para montar una incubadora de empresas y un programa de emprendimiento desde lo académico en administración de negocios, en la escuela de administración. Me invitaron a ser parte del consejo directivo como representante de los egresados. Y en el 2005-06, que fallecieron varios de los fundadores de la universidad, José Alonso González, que fue consejero hasta hace muy poquito del Consejo Superior de la Universidad, con quien yo trabajaba en la alcaldía de Medellín, me dijo: yo te quiero postular. Había, digamos, 4 vacantes y yo era el cuarto. O si no, no hubiera quedado porque tenía 28 años. El más joven, el más entusiasta, seguramente el más cansón, pero también yo creo que el más apasionado. Como lo que llaman unos sentimientos encontrados. Por un lado, una admiración muy grande. Como esto es gente que viene aquí a trabajar sin recibir nada, absolutamente nada a cambio, por los intereses de la sociedad antioqueña y la sociedad colombiana. Y lo único que están haciendo es construyendo un legado para las siguientes generaciones. Que todos tenían unas carreras brillantísimas en su vida profesional, la mayoría de ese sector privado. Me sentía un poquito abrumado y yo decía: ¿qué voy a aportar yo aquí? Por otro lado, impaciencia, porque yo creo que una universidad tiene que manejar una tensión permanente entre tradición e innovación. Y a veces gana la tradición y a veces gana la innovación y uno tiene que manejar ese ritmo. En esa época ganaba la tradición. Para mí era fundamental que la universidad tomara una dinámica distinta. Una discusión con Juan Diego Vélez, el exsecretario general y fundador de la Escuela de Derecho, alrededor de la importancia de los abogados en una sociedad cuando aprobamos la carrera de Derecho. Una pelea con Juan Felipe Gaviria. No solo perdí la discusión, sino que fue claro que no tenía la razón cuando propuse que en vez de tener la gran biblioteca que tenemos hoy, invirtiéramos el mismo dinero en doctorados para nuestros profesores. Y él me dijo: y no podemos tener las dos. Yo creo que el modelo de consejeros por cooptación y vitalicio le dio un gran valor a esta institución durante muchas décadas. Fue como su primer impulso. Pero las instituciones tienen ciclos y los tiempos cambian. Y aprendemos cosas en el mundo de la gestión, tanto empresarial como académica como pública. Entonces, cuando yo llevaba unos años en el Consejo Superior de la Universidad, dije: a mí me parece muy importante lo de la cooptación, pero no me parece tan valioso lo de la condición de estar de manera vitalicia en el Consejo, porque eso hacía que el nivel de renovación de ideas
solo se diera muy de vez en cuando lamentablemente algún consejero fallecía. Y eso no es bueno en el largo plazo para las instituciones, más allá del valor individual de las personas. Pues yo debería tener 30 o 32 años en esa reunión cuando les dije, ¿se imaginan yo estar aquí 50 más? Y yo creo que eso los asustó y votaron a favor unánimemente de la reforma de gobierno corporativo. Yo creo que yo he ayudado en las 2 o 3, tal vez 4 reformas de gobierno corporativo que ha tenido esta institución. La gente se pregunta entonces el Consejo Superior, ¿quiénes son? ¿Y qué papel tienen? ¿Son los dueños? No, esta universidad no tiene dueños, porque es de todo el mundo. Y para ser de todo el mundo no puede ser de nadie en particular. Entonces estas son personas que deben llegar al Consejo Superior de la universidad a representar a un dueño muy abstracto, que no solo es la sociedad colombiana y la sociedad antioqueña de hoy, sino la de hace 65 años y la de los próximos 100 años. Yo creo que un Consejo Superior y un Consejo Directivo no pueden ser únicamente unas instituciones que levantan los pompones y hacen de barra, de porristas de una administración extraordinaria, sino que tiene que de vez en cuando señalar la importancia de una visión de futuro, de una idea del papel de esta universidad en el futuro de Antioquia y de Colombia, que tiene que cuestionar para sacudir la mente y el corazón de los que la dirigen, de los que están todos los días aquí. Porque aunque los miembros de los consejos no son educadores profesionales, como son los representantes de la sociedad del pasado, del presente y del futuro, sí tienen una responsabilidad de hacer preguntas y señalar caminos. Para mí fue muy importante la reforma que jalonó Juan Felipe Gaviria, que tenía varios elementos. Flexibilización, para que la educación universitaria no fuera tan reglada y tan unidireccional como la educación básica y media. La reforma humanista de esta institución, la de la universidad abierta al mundo, que era el eslogan que tuvo durante esos años. También hay que decir que cuando Juan Luis llega, Juan Luis Mejía, el exrector, la pone en un lugar de relevancia nacional que siempre mereció. Nos mostró, creo yo, cuál era nuestro papel en esta sociedad. Entonces me acuerdo de la profundización de la reforma de humanidades y de la universalización de la universidad que jalona Juan Luis. Los dos grandes giros del alma que se dieron a esta institución durante estos años fueron esos y la que ha liderado esta rectoría. Recoger eso de la historia y conectar con toda contundencia con la responsabilidad que tenemos con las organizaciones de este país, con las públicas, con las empresas nacientes y con las empresas más consolidadas. Los valores de una universidad transforman los valores de una región o de un país. Me parece que en el mundo académico a veces se quiere escoger entre inclusión y calidad. Y yo creo que esos dos valores no tienen por qué ser excluyentes. Uno puede tener la mejor calidad del mundo, generando un espacio donde todos cabemos. Y yo creo que esta universidad, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, ha hecho eso. Entonces yo creo que ahí no hay que escoger, ahí hay que abrazar los dos valores. Y el del pluralismo, creo que es la única vez que yo me emberraqué o me molesté en un consejo de AFIT. Y era que alguien quería sacar de las declaraciones institucionales la idea de que esta universidad tenía que ser ideológicamente pluralista. Sí me tocó casi que pedir un voto de confianza y decir, confíen en mí, en que esto es importante. Y me siento súper orgulloso de eso. Yo nunca me imaginé estar en la mesa directiva del Consejo Superior de AFIT y se fue dando como un proceso lento de sucesiones. Cuando el doctor Nicanor fallece, José Alberto y Juan Luis me dicen, ¿será que te postulamos para vicepresidente? Yo me conmuevo porque yo dije, hágale, yo no sé qué es eso, pero yo me apunto. Y era como una mezcla de honor, pero nada como muy grande del ego, sino como susto, suceder a personas como ellos. Y lo primero es que yo no siento como el orgullo del líder, sino el orgullo como que me imagino que sentían los albañiles cuando construían catedrales, como el orgullo de ser uno más, de cientos y con los años seguro miles que han construido esta universidad. Es que yo creo que no es justo hablar de un legado individual en una organización que como las universidades y como esta en particular es un proyecto tan colectivo y donde su avance es una conversación absolutamente plural y diversa. Cualquier idea que uno llevara a un consejo directivo superior tenía que tener el apoyo de la mayoría. En un estamento como estos aquí casi siempre se busca el consenso. Entonces no soy capaz de hablar de legado. Lo que sí puedo decir es que qué valores he defendido vehementemente, la tensión permanente entre tradición e innovación. ¿Cómo cuidar la tradición? Defenderla. ¿Y cómo promover la innovación? Para mí siempre la pregunta que hay que hacerse es cómo lo que pasa por tus ojos y pasa por tus manos pasa diferente, queda diferente después de. La amenaza que alguna vez esgrimí para que apoyaran
varios consejeros la reforma de gobierno corporativo, igual se va a cumplir, porque yo, que soy afitense de nacimiento y de linaje, y que llevo 31 años viniendo a esta institución, quiero seguir aportando y quiero seguir participando de la vida universitaria. Entonces, de vez en cuando que les traigo una ideita, un comentario, una propuesta, va a ser muy importante. Y siento como una mezcla de nostalgias en plural, como una nostalgia del pasado porque me acuerdo de un montón de cosas y una nostalgia del futuro porque soy consciente que me va a tocar ver los próximos 30 o 40 años para ser testigo del camino de esta universidad. Yo creo que cuando uno se retira de un cargo, uno tiene que irse del todo y tiene que dejar en paz a la gente y confiar en las instituciones que ayuda a construir. Entonces yo no dejo ninguna tarea. Lo único que yo quisiera que quedara más que como legado, como recuerdo, es esa idea de que para poder educar hay que amar la educación. Hay que amar a las personas que crecen y se desarrollan a partir y florecen a partir de la educación. Sentarse en esa silla no como gente súper poderosa y súper importante, sino como personas que tienen una responsabilidad superior de trabajar con amor por la educación. Hay gente que cree que los grandes amores son como un knockout en boxeo. Yo creo que más bien son una pelea por puntos, utilizando esa analogía. Un montón de momentos en la vida en los que uno se va enamorando de la educación. Por ejemplo, con mi profesor de literatura inglesa en el colegio, cuando no era capaz de soltar el libro, estando en 9º o 10º de bachillerato. O cuando con esta universidad estuve por primera vez en el comité de becas EAFIT, que había un representante de los estudiantes que participa en esa decisión. Y al oír las historias de vida y de familia, de personas que se sueñan o se soñaban estudiar en esta universidad sin tener los medios económicos, pero que tenían un proyecto de vida basado en poder tener un primer escalón en la educación universitaria en la Universidad de AFIT, la mejor de Medellín. Y luego cuando trabajé en el municipio de Medellín, en la alcaldía, y vi lo que se puede hacer desde lo público para y por la educación, y obviamente pues ya en mi trabajo actual en Confama he podido disfrutar el estar en un espacio de poder, y cuando digo poder lo uso a propósito, donde se puede hacer para crear una red de colegios privados, los Cosmos Schools, y tal vez el amor definitivo por la educación. Llegó un día que le oía una frase que hay que repetir siempre en esta institución y que los consejeros deberían recordarla casi que cada sesión, del exrector Juan Luis Mejía, y es que vinimos para servir a la educación y no para servirnos de ella. Es como un amor que se va cultivando con los años y por supuesto como todos los buenos amores también tiene desilusiones, pero yo tengo la sospecha de que va a ser un amor que me va a acompañar hasta la muerte. Pensando en los jóvenes me pregunto qué me hubiera gustado que me dijeran a mí cuando entré. Que disfrutara mucho, que disfrutara todo lo que tiene una universidad para ofrecer, que va mucho más allá de lo académico. Es la experiencia universitaria completa. Que estudiara todo lo que pudiera, que aprendiera, no perdiera ninguna oportunidad de aprender y que tratara de prestar el mejor servicio mientras estuviera acá. Entonces yo les diría eso, disfruten, estudien y sirvan. Recordarles algo que es esencial de la vida humana y uno cuando ya va teniendo un poquito más de años lo va reconociendo, y es que la vida está llena de cosas extraordinariamente placenteras y bellas, y al mismo tiempo la vida está llena de cosas horribles, difíciles y dolorosas. Y la vida no es solo una cosa u otra, la vida es ambas. Como una invitación a ver el fracaso, el problema, el estrellón como parte del camino, porque a veces siento que no solo los jóvenes, todos nosotros aspiraríamos a vivir en un país y en un mundo fáciles, llenos de placer y de paz. Y yo creo que esa aspiración no solo está equivocada, sino que es contraproducente. Si todo fuera fácil y si todo fuera bello, no lo disfrutaríamos tanto. Pero lo peor es que no creceríamos, no aprenderíamos, no mejoraríamos. Y la vida humana se trata de ser mañana un poquito mejor que hoy, hasta donde le dé a uno, de acuerdo con los dones que recibió y las oportunidades que le da su contexto. Yo creo que los eafitenses, cuando digo eafitenses pienso en toda la comunidad universitaria, desde los directivos hasta el personal administrativo y de apoyo, pasando por distintas generaciones, y no somos conscientes de la relevancia de esta institución en la sociedad antioqueña y en la sociedad colombiana, y de la responsabilidad tan grande que tenemos, porque lo que se enseña en EAFIT, lo que se habla en EAFIT, lo que se crea en EAFIT, lo que se construye en EAFIT transforma la cultura y la mentalidad antioqueña. Y en otras regiones de Colombia donde tenemos muchísimos egresados. Entonces yo vuelvo a esa idea de que si nosotros queremos que Colombia sea un gran país, cultural, económica, ambientalmente, pues tenemos que
reconocer el valor de esta universidad, tomárnoslo en serio y construir esa universidad que va a estar aquí por décadas y décadas y siglos, haciendo que la sociedad antioqueña sea su mejor versión. Es decir, que esta universidad es una piedra angular de la sociedad que nos soñamos y que estamos construyendo. No es una organización más, no es una institución más, no es una universidad privada más. EAFIT es parte del alma de Antioquia, una de las instituciones sobre las cuales la manera de ver el mundo antioqueña, que obviamente afortunadamente también se ha ido modernizando con los años, se moldea y se construye y se proyecta al resto de la sociedad. Entonces nuestro trabajo es muy serio y nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío.